Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 473. Sasuke alejó a Naruto y luego le volvió a sacar los ojos. Al final, eligió el Rinne Sharingan de Madara, lo sostuvo frente a su propio Manheki Sharingan, comenzó a absorber su poder ocular e intentó absorber también su Taijutsu. El poder de Madara lo impulsaría un paso más allá. Mientras tanto, Naruto caminaba a casa aturdido, distraído, se acurrucó en el sofá, pensando en algo. Minato regresó de hacer la compra e inmediatamente notó que algo andaba mal con su hijo. Decidió dejar las bolsas en el suelo y se sentó frente a Naruto. Naruto, ¿qué pasó? ¿Quieres hablar con tu papá al respecto? Minato sonrió como un pequeño sol. Papá. Naruto sopesó sus palabras y luego le habló de los sentimientos confusos que existían entre él, Sakura y Sasuke. Sabía que Sasuke tenía razón, pero aún así se sentía incómodo. Incómodo porque Sakura seguía amando a Sasuke, incómodo porque Sasuke la había rechazado. Todo le parecía mal. Minato suspiró para sí mismo. Lo sabía. Se trataba de sentimientos otra vez. Con la fuerza que tenía Naruto en ese momento, era imposible que se angustiara por el poder. Lo único que realmente podía perturbarlo era el amor. A ojos de Minato, Naruto y Sakura aún no habían alcanzado la madurez. Sasuke, en cambio, ya era capaz de valerse por sí mismo, no solo por sus habilidades, sino también por su mentalidad. Minato dijo: Sasuke no se equivoca. Naruto, tú lo entiendes, ¿verdad? Naruto bajó la cabeza. Lo entiendo. Simplemente no soporto ver a Sakura triste. Sasuke, debería ser más amable con ella. Ella lo quiere mucho. Minato negó con la cabeza. Pero Naruto, a ti también te gusta mucho Sakura, ¿verdad? ¿Alguna vez Sakura ha sido más amable contigo? Naruto guardó silencio. No era muy diferente de lo que había dicho Sasuke. Lo entendió, de verdad, y aún así, seguía confundido. Quizás no sabía realmente lo que quería. Se suponía que le gustaba mucho Sakura, pero cuando Sasuke la rechazó, no pudo alegrarse. Minato continuó guiándolo con delicadeza. Naruto, lo que Sasuke quiere decir no es difícil de entender. No quiere que Sakura siga siendo una niña pequeña, con el romance en la cabeza todo el día. Quiere que aprenda a madurar. Debe aprender el carácter de Tsunade, Sama. En pocas palabras, responsabilidad. Deja de anteponer el amor. Empieza a asumir sus responsabilidades de verdad, hazte más fuerte y asume aún más responsabilidades en el futuro. Igual que tú, cuando eras un alborotador, no le caías bien a la gente. Ahora tienes sentido de la responsabilidad, y eso es lo que todos respetan de ti, ¿no te parece? Naruto lo pensó. Si ese era el marco, entonces, tal vez sí lo había entendido. Una Sakura que solo pensara en romance y no en responsabilidades podría no tener ningún atractivo para Sasuke. Incluso podría resultarle menos atractiva que Tsunade, Bachan. Así que el rechazo de Sasuke hacia Sakura no fue solo un rechazo, también fue, en cierto modo, por su propio bien. Si Sakura no podía madurar, era mejor que se quedara atrás, porque una esposa sin sentido de la responsabilidad se convertiría en una carga para Sasuke. Y Sasuke iba a convertirse en Hokage. Una vez que Naruto comprendió lo que había sucedido, su mente se aclaró de repente, y, curiosamente, también se dio cuenta de otra cosa. Sakura, en realidad no tenía mucho que lo atrajera de verdad. ¿Qué era lo que le gustaba de ella? Minato aprovechó la oportunidad y señaló por la ventana. Naruto, mira hacia abajo desde la ventana, a ver si notas algo. Naruto no entendió, pero se acercó y bajó la mirada. Vio a Hinata acechando sigilosamente en un rincón. Su Byakugan se cruzó con su mirada por un instante, y luego retrocedió como un conejito asustado. No, no es un conejito. Más bien parece un conejo grande. Naruto estaba aún más confundido. Papá, ¿por qué está Hinata ahí? ¿Qué está mirando? Minato suspiró con impotencia. Comillas, ¿de verdad no lo entiendes? Comillas, ¿cómo podría yo? Las palabras de Naruto se le quedaron atascadas en la garganta al darse cuenta de una posibilidad. Se quedó mirando, incrédulo. Comillas, Hinata, ¿me está observando? ¿Me está espiando? Pero, ¿cómo es posible? Minato le revolvió el pelo a su hijo y se rió. Nada es imposible, idiota. No debería ser yo quien te diga esto, pero Naruto, tus ojos están llenos de Sakura, y Sakura nunca te ha mirado. Deberías cambiar un poco tu mirada. Presta atención a las personas que sí te notan, que sí te quieren. No dejes que las personas que se preocupan por ti salgan lastimadas.
Naruto se quedó allí parado, impasible, como si nunca se le hubiera ocurrido. Intentó recordar, pero su mente estaba llena de escenas de él persiguiendo a Sakura y gritándole a Sasuke. Hinata apenas aparecía. Y sin embargo, tal vez, mientras él estaba obsesionado con Sakura, alguien más lo había estado observando todo el tiempo, solo que él nunca se había dado cuenta porque era muy despistado. Tal vez, él también era alguien que podía ser amado. En otro lugar, Sakura caminaba aturdida, ni siquiera sabía a dónde iba, simplemente seguía avanzando, con la mente hecha un lío. Comillas Sakura, ¿qué ocurre? Una voz familiar. Sakura levantó la vista instintivamente y vio a su mejor amiga Ino, de la mano de Sai, como si estuvieran en una cita. Sakura abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Ino notó de inmediato que algo andaba mal, rápidamente despidió a Sai y luego llevó a Sakura de vuelta a su casa. Las dos se sentaron una frente a la otra, con el rostro de Ino lleno de preocupación. Sakura, ¿qué pasó? ¿Puedes contármelo? ¿Es Sasuke-kun? En el momento en que Sasuke apareció, Sakura finalmente reaccionó. Ino lo entendió enseguida. Tenía que ser sobre Sasuke. Hizo una pausa, sin insistir por un momento. Ino siempre había admirado cómo los sentimientos de Sakura por Sasuke se habían mantenido intactos durante tantos años, pero también sabía que el camino de Sakura en el amor nunca sería fácil. Debido a la personalidad de Sasuke, no entendía el amor en absoluto. Al principio, Sasuke estaba consumido por la venganza. Más tarde, comenzó a asumir la responsabilidad de proteger la aldea y el mundo shinobi. El romance simplemente no era una prioridad para él. Y sin embargo, el amor de Sakura por Sasuke era todo su mundo. Si Sakura quería terminar con Sasuke, no había forma de negociarlo. Y no agradecía haber renunciado a Sasuke a tiempo. Ahora tenía un novio guapo, pero ver a su mejor amiga así todavía le dolía el corazón. Entonces apretó los dientes y dijo, Sakura, si Sasuke-kun te acosó, me vengaré por ti. Voy a darle una paliza ahora mismo. Comillas no, y no, no lo hagas. Sakura la agarró rápidamente. No es acoso, es solo que, es así. Poco después, Sakura repitió las palabras de Sasuke y volvió a bajar la mirada, dejando que las lágrimas brotaran sin importar cuánto intentara contenerlas. Y no dejó escapar un gran suspiro de alivio. Con una sonrisa irónica, le dio un golpecito en la frente a Sakura. Tonto, por esto lloras. ¿No es obvio? Sasuke-kun cree que no tienes suficiente sentido de la responsabilidad. Sakura ladeó la cabeza. Comillas, ¿no tienes suficiente responsabilidad? Ino la miró como si no pudiera creerlo. Comillas, sí, solo piensas en citas. ¿Cómo se supone que Sasuke-kun se va a enamorar de ti? Tienes que aprender a asumir responsabilidades, ya sea por tu futura familia, por la aldea o por el mundo shinobi. Tienes que cargar con lo que te corresponde. Solo así dejarás de ser una niña ingenua y te convertirás en una mujer madura y encantadora. Fin del capítulo. Capítulo 474. En realidad, nada de esto es difícil. Sakura simplemente aún no lo entiende. Tomemos a Ino como ejemplo. Claro, siempre ha querido encontrar un hombre guapo, pero nunca ha olvidado sus responsabilidades. Se esfuerza por hacerse más fuerte, carga con las responsabilidades de su clan y contribuye a proteger la aldea. O tomemos a Hinata. Es tímida y lleva en secreto enamorada de Naruto desde siempre. Pero Hinata jamás permitiría que sus sentimientos por Naruto la hicieran ignorar todo lo demás. Entrena como si su vida dependiera de ello para proteger el puño suave, y no solo por Naruto, lo hace por todos a quienes quiere, su hermana pequeña Anabi, su primo Neji, incluso su padre Yashi. Su sentido de la responsabilidad no es más débil que el de nadie. Puede que la critiquen por ser tímida en el día a día, pero cuando de verdad importa, ella da un paso al frente sin miedo a la muerte. Solo eso ya hace que Hinata sea más fuerte que Sakura por quién sabe cuántas veces. Solo entonces Sakura finalmente lo comprendió. Entonces, cuando Sasuke-kun dijo lo que más debería aprender de Tsunade-sama, se refería a la responsabilidad. Ino respondió como si fuera obvio, sí, ¿en serio no lo entendiste? Te convertiste en alumno de Tsunade-sama y solo aprendiste ninjutsu médico y superfuerza. La fuerza de Tsunade-sama nunca se ha basado en esas técnicas. Honestamente, rara vez necesita luchar. Su determinación por proteger la aldea, proteger a todos, proteger el mundo shinobi. Eso es lo que la hace tan fascinante, ¿no? Sakura abrió la boca, pero no pronunció ni una sola palabra. Estaba consumida por la vergüenza, y aún más por el arrepentimiento. La respuesta era sencilla. Todo el mundo lo sabía. La única que no lo sabía era ella.
Su mundo giraba únicamente en torno a Sasuke. Si alguien le pidiera que eligiera entre Sasuke y la aldea, no lo dudaría. Elegiría a Sasuke, porque lo era todo para ella. Pero para Sasuke, lo que más importaba era restaurar el clan Uchiha, proteger la aldea y proteger el mundo shinobi. El amor que ella creía devoción, pero que lo consumía todo, a los ojos de Sasuke podría no valer nada, incluso podría ir directamente en contra de sus creencias. Por eso Sasuke nunca la aceptó. Comillas soy tan estúpida. Y no, soy realmente estúpida, porque no entendí esto antes. Sakura rompió a llorar desconsoladamente. Está bien, no es demasiado tarde, es hora de que madures. Ino abrazó a su mejor amiga y le acarició la cabeza para consolarla, finalmente dejando escapar un suspiro. Menos mal que se había topado con Sakura ese día. De lo contrario, Sakura podría haber llegado a un callejón sin salida. Aún así, Sakura realmente era una niña que todavía no había crecido del todo. Después de eso, Konoha cambió notablemente. Naruto se volcó en las tareas rutinarias de la oficina. Cuando veía a Sakura, ya no era un enamorado platónico. En cambio, llamaba a Hinata, que se escondía entre las sombras, y los dos se iban juntos a coquetear y a jugar. Minato estaba encantado. No quiso ser el tercero en discordia y se volcó en el trabajo con aún más energía. Sakura también pareció recuperarse. Entrenaba duro todos los días y se tomaba su trabajo en el hospital con seriedad y responsabilidad. Recibió muchos elogios, ganó confianza y desprendía una presencia más radiante y magnética. Sin duda, adquirió un encanto especial. Tenía que hacerlo, porque su aspecto no era de primera categoría y su figura era bastante normalita. Si no dependía de su encanto, ¿qué más tenía? De lo contrario, ¿cómo podría Sasuke volver a mirarla? El tiempo transcurrió sin que nadie se diera cuenta, y pronto llegó el plazo de 3 meses. La fecha de parto de Tenten se acercaba, lo que irritaba aún más a Natsuki. Si tenía que salir en una misión en un momento así, podría perderse el nacimiento de Tenten. Quería estar fuera de la sala de partos en el momento en que sucediera. Pero Natsuki también sabía que aniquilar al enemigo era más importante, así que no se quejó. Simplemente albergaba una intención asesina tan intensa que parecía querer borrar a cada Tsutsuki de la faz de la tierra a puñetazos. En ese momento, todos se reunieron en la oficina del Hokage. Natsuki, Neji, Sasuke y Naruto, los 6 caminos. Tsunade, Hashirama, Tobirama y Minato, los 4 Hokage. Jiraiya y Kakashi como apoyo. Shino, Shikamaru, Yashiyuga, los 3 jefes de clan de Ino, Shika, Chou, Shibuya Burame, Tsume Inuzuka y más. Allí estaba prácticamente toda la alta jerarquía. No todos lucharían, algunos se quedarían atrás, pero todos debían estar informados. Si el grupo viajaba a otra dimensión y no podía regresar rápidamente, la aldea necesitaba gente que pudiera mantener todo en funcionamiento. De lo contrario, todo podría sumirse en el caos. Tsunade dijo solemnemente, originalmente yo también quería ir, pero todos se opusieron, así que no los obligaré, solo les pido que regresen sanos y salvos y que la subyugación se desarrolle sin problemas. A continuación, segundo abuelo, Minato, Natsuki y Sasuke. Cada uno de ustedes irá a buscar a los guerreros de las 4 grandes aldeas. Una vez que todos estén aquí, partiremos de inmediato. Comillas sí. Los 4 respondieron y desaparecieron en un instante. Durante el último mes, la fuerza de Sasuke había aumentado drásticamente. Incluso podía usar el poder del dios del trueno volador para transportar personas con facilidad. Era realmente increíble, pero también lo hacía aún más confiable. Contar con una persona más que pudiera usar al dios del trueno volador solo fortaleció el plan de batalla. Natsuki se teletransportó al lado del Raikage y encontró al Raikage, Killerbe, Darui, Samui, Atsui y el resto ya reunidos en la oficina del Raikage. Todos ellos eran guerreros de gran poder. Raikage, ¿estás listo?, preguntó Natsuki. Comillas llevo mucho tiempo listo. Te he estado esperando. El Raikage se crujió los nudillos, ansioso por irse. Bien, deja atrás a quien quieras. Los demás, vengan conmigo. Natsuki extendió la mano. Uno a uno, le pusieron una mano encima. Tras confirmar el número, se teletransportó al despacho del Hokage en un instante. No mucho después, Sasuke, Minato y Tobirama también regresaron, trayendo a Noki, Akatsuchi, Meiterumi, CHJR, Gaara, Kankuro y más. Natsuki incluso fue al laboratorio y arrastró a Orochimaru con ella.
Orochimaru se lamió los labios como si se lavara la cara, más emocionado que nadie. Jejeje. Es hora de partir, mis herramientas de recolección ya están preparadas. Ahora toca recolectar materiales experimentales. Todos miraron fijamente a Orochimaru, más que sin palabras. Se dirigían a luchar contra los Tsutsuki, y él estaba pensando en recolectar muestras de laboratorio. Verdaderamente increíble. Pero debían admitirlo, Orochimaru tenía verdadera habilidad. Las nuevas baterías de chakra que había desarrollado anteriormente les habían permitido a todos experimentar lo que se sentía al gastar chakra como si fuera gratis. Con esas nuevas baterías como apoyo, prolongar una batalla contra el Tsutsuki no sería un problema. La expresión de Tsunade era grave. Muy bien, nos vamos. Todos, avancen con nosotros. Sasuke no dudó. Abrió inmediatamente un portal espacio-temporal, y lo abrió al máximo. El grupo lo atravesó uno tras otro. Al instante siguiente, todos se encontraban en una dimensión diferente. El portal se cerró y todos miraron a su alrededor. Parecía un lugar desolado, pero aún se veían muchas estructuras, y podían percibir la presencia de varias figuras poderosas. Tenía que ser el cuartel general de Kara. Y la intrusión de forasteros atrajo de inmediato la atención de los habitantes de esa dimensión. Las alarmas sonaron con fuerza. Jigen llegó personalmente con su gente. Al ver a la élite de la coalición Shinobi, su rostro se ensombreció. Fin del capítulo. Capítulo 475. Comillas, maldito sea ese Víctor. La intención asesina de Jigen hacia Víctor alcanzó su punto máximo. Era obvio. Un mes antes, por haber perdonado a Víctor, la Alianza Shinobi descubrió la existencia de la dimensión alternativa. Desde entonces no habían hecho nada porque fingían no haberse dado cuenta, permitiendo deliberadamente que este bando bajara la guardia. Y hoy, atacaron en el momento perfecto, pillándolos completamente desprevenidos. Sinceramente, Jigen fue tomado completamente por sorpresa. Había pasado más de 1000 años escondido, siempre calculando, siempre teniendo el control. Esta era la primera vez que lo engañaban así. La furia que le hervía en el pecho era difícil de describir, pero como líder, debía mantener la compostura. Comillas, ¿qué se supone que es esto? ¿Por qué hay tantos shinobi invadiendo? Líder, te estás descuidando. Un tipo que parecía un payaso de cartas de póker se rió burlonamente. Comillas delta, no le faltes el respeto al líder. Un anciano que parecía sacado de una película de Hayao Miyazaki lo reprendió. Obviamente, es porque ese idiota de Víctor nos delató la última vez. La alianza Shinobi resistió durante un mes, reunió sus fuerzas y vino a matarnos. Víctor rompió a sudar frío e inmediatamente gritó, comillas amado, no me eches la culpa a mí, esto no tiene nada que ver conmigo. Los demás solo miraron a Víctor con frialdad. No eran tontos. Este cuartel general siempre había estado oculto. Aparte del error de Víctor un mes atrás, no había otra explicación. Natsuki los interrumpió. Basta, Kara, no tienen tiempo para pelearse. Ahora, quien quiera que sea el Tsutsuki, que dé un paso al frente. Un Tsutsuki orgulloso no se va a esconder como una tortuga, ¿verdad? Tsutsuki Kaguya ya está sellada. Es tu turno. Detrás de Natsuki, todos irradiaban una intención asesina. No sentían ninguna simpatía por Kara, y especialmente por los Tsutsuki. Plantar árboles divinos y devorar la energía de un planeta era imperdonable, un pecado que jamás podría ser perdonado. Jigen dio 2 pasos hacia adelante, con voz firme. Soy el líder de Kara. Me llamo Jigen. Mi verdadera identidad es Tsutsuki Ishiki. Kaguya y yo éramos compañeros. Bien, admítelo. Al menos tienes agallas. Nos preocupaba no poder encontrarte. Pero entonces Jigen continuó. Y debo agradecerte por haber sellado a esa traidora, Kaguya. Ella era la que debía ser devorada por el 10 colas. Jamás esperé que me traicionara. Se merecía el destino que le tocó. Natsuki soltó una risa fría. Entonces pronto tendrás tu propio destino cruel. Dime, ¿dónde está el segundo 10 colas? El corazón de Ishiki dio un vuelco. Neji añadió, es fácil adivinarlo. Víctor intentó cultivar en secreto un nuevo árbol divino, y a ti, como líder, no te importó en absoluto. Eso significa que ya tienes un árbol divino completo. Al igual que Kaguya, tu objetivo es seguir plantando árboles y devorando el mundo shinobi para que el árbol divino dé fruto. No te lo permitiremos. El rostro de Ishiki se ensombreció. Entonces veremos de qué estás hecho. Eso fue todo. Ya se había dicho todo lo que había que decir. Entonces, ¿sobre qué dudar? Luchar. Naruto atacó primero, activando instantáneamente el modo sabio de los 6 caminos. Pero Ishiki solo levantó la mano.
En el segundo siguiente, varias varillas negras atravesaron los brazos y los muslos de Naruto, quien se desplomó al suelo. Comillas, qué rápido, ¿qué acaba de pasar? Todos estaban atónitos, ni siquiera habían visto moverse a Isiki. Comillas, Naruto. Minato apareció inmediatamente con Iraishin, dios del trueno volador, y tiró de Naruto hacia atrás. Comillas, todos, tengan cuidado. Los ojos de Sasuke ya se habían convertido en Rinnegan. No, no solo en Rinnegan. Tras absorber el poder ocular del ojo de Madara, sus ojos evolucionaron de nuevo, su Rinnegan se tornó rojo sangre y ambos ojos tenían 9 tomoe. Lo vio con claridad. Comillas, el enemigo puede hacer que cosas diminutas se vuelvan enormes al instante. El suelo está cubierto de pequeñas varillas negras invisibles. Naruto recibió un golpe porque se expandieron repentinamente. Isiki comenzó su explicación de villano, esta técnica se llama Sukuna Ikona, encogimiento. Me permite reducir cualquier cosa al instante y restaurarla. No tienes ninguna posibilidad de ganar. Ya que has venido, obedece y conviértete en alimento para el 10 colas. Y eso fue todo. Los rostros de todos cambiaron al comprender. No era que no pudieran ver la trayectoria del ataque, era que las varillas negras eran invisibles mientras estaban encogidas, y luego se agrandaban en un instante. Eso iba a ser muy difícil de manejar. Neji ordenó de inmediato, Isiki es para nosotros pocos. El resto de ustedes encárguense de los demás miembros de Kara. Asegúrense de eliminarlos por completo. Natsuki, Orochimaru, ataquen primero y busquen el paradero del 10 colas. Comillas, entiendo. Todos estuvieron de acuerdo al mismo tiempo. Kakashi y Shino fueron directamente a por ese tipo arrogante con pinta de payaso. Delta, cualquiera que se atreviera a burlarse así del líder tenía que ser peligroso. Mientras tanto, los hermanos Abe se abalanzaron sobre el anciano con aspecto de Miyazaki, que parecía llamarse Amado. En cuanto a Víctor, bajo la presión de todos esos invasores ansiosos por pelear, parecía que iba a orinarse encima. Para empezar, no era fuerte, y hacía poco que se había roto una pierna. Su situación era obviamente mortal. Noki empezó a disfrutar de la sensación de humillar a los débiles. Eres Víctor, ¿verdad? Ríndete obedientemente. Kara no tenía muchos miembros. Además de Jigen, estaban Amado, el chico de I+D, Koji Kashin, el clon de Jiraiya, el payaso de las cartas Delta, una adolescente rubia también llamada Delta, además de Kode, Boro y alguien llamado Ao. En fin, ninguno me resultaba familiar. Muchos de estos personajes aparecieron en Boruto, la mayoría se había unido a Kara hacía mucho tiempo. Pero Natsuki no había visto Boruto, solo sabía por vídeos cortos que el hijo de Naruto se llamaba Boruto y su hija Imawari, la hija de Sasuke. ¿Cómo se llamaba? Orochimaru también parecía tener un hijo. Básicamente, todo era de la segunda generación, y no parecía muy interesante. Un montón de quejas, la escala de poder desmoronándose, todo eso. Pero no importa qué. Isiki existió. Por lo tanto, destruir a Kara y eliminar cualquier amenaza oculta para el mundo Shinobi era la prioridad número 1 de la Alianza Shinobi. Las potencias de la Alianza eligieron un objetivo cada una y comenzaron a atacar sin piedad. Tenían superioridad numérica, no iban a concederle al enemigo ningún enfrentamiento honorable individual. Natsuki y Orochimaru se quedaron atrás, observando mientras buscaban dónde podría estar escondido el 10 colas. Inesperadamente, Hashirama también se encontraba cerca, en lugar de unirse a la batalla. Le dijo a Natsuki, Natsuki, cuando encuentres al 10 colas, no olvides lo que acordamos. Orochimaru parpadeó, mirando de Natsuki a Hashirama, con curiosidad por saber qué tipo de trato habían hecho esos dos. Natsuki sonrió y asintió, no te preocupes, no lo olvidaré. Estamos hablando de añadir a nuestro bando a otro poderoso guerrero del nivel de los 6 caminos. Estoy deseando que llegue. Orochimaru lo entendió de inmediato y no pudo evitar lamerse los labios de nuevo. Así que el primer Hokage estaba realmente dispuesto a ir con todo, Fin del capítulo. Capítulo 476. La suposición de Orochimaru era correcta. Hashirama realmente tenía la intención de convertirse en el Jinchuriki del 10 colas. Todos sabían que, una vez que Madara se convirtió en el Jinchuriki del 10 colas, pasó inmediatamente del nivel Kage al reino de los 6 caminos. Fue un salto de nivel total. Y Hashirama, sin duda, también estaba por encima del nivel Kage, pero dar el siguiente paso era extremadamente difícil. Tras reflexionar una y otra vez, Hashirama decidió que convertirse en el Jinchuriki del 10 colas era la opción más conveniente y rápida. Por eso, Hashirama se había acercado a Natsuki anteriormente.
Quería que Natsuki lo ayudara a someter a este segundo 10 colas y luego, juntos, sellarlo dentro de él. Natsuki no esperaba que Ashirama eligiera un método como ese, pero aceptó de inmediato. El mundo shinobi necesitaba desesperadamente luchadores del nivel de los 6 caminos. Si Ashirama podía subir de nivel mediante este método, no había razón para no apoyarlo. En cuanto a los riesgos de convertirse en el Jinchuriki del 10 colas, como ser asimilado por el 10 colas o no poder controlar su poder sin un Rinnegan, esos no eran realmente problemas. Porque este era Ashirama. Ashirama era una existencia absurda. Incluso sin el Rinnegan, poseía el linaje del sabio, el chakra de Asura en su cuerpo y, sin duda, había aprendido poderosas técnicas de sellado de su esposa, Mito Uzumaki. Suprimir al 10 colas sería pan comido para él. No había de qué preocuparse. Además, con Natsuki interviniendo personalmente para ayudar, ¿qué podría salir mal? Al oír eso, Ashirama finalmente se tranquilizó. Pero seguía sin tener intención de unirse a la lucha. No solo porque la alianza contaba con tantos guerreros fuertes que el enemigo no era suficiente para todos, sino también porque necesitaba conservar fuerzas para sellar al 10 colas después. En ese momento, Neji y Sasuke ya estaban completamente concentrados en Ishiki. Ishiki entró en la primera fase de KMA, marcas negras se extendieron por su cuerpo y su aura se volvió profundamente opresiva. En un combate de 2 contra 1, logró mantener a Neji y Sasuke en un punto muerto, incluso obteniendo una ligera ventaja. Neji ya había activado el Tenseigan, entrando de lleno en el reino de los 6 caminos. Pero las manos de Ishiki se movían a la velocidad del rayo. Atrapó limpiamente los golpes de palma de Neji, y la marca negra de KMA en su palma absorbió la fuerza. No sufrió ni el más mínimo daño. Pan, él contraatacó con un golpe de palma propio y lanzó a Neji por los aires. Sasuke desenvainó su espada y desató el estilo de espada del colmillo blanco, aprovechando su Rinne Sharingan. Cada golpe iba directo a los puntos vitales de Ishiki. Ishiki sacó con calma una larga vara negra y se enfrentó a Sasuke en un duelo de espadas. Bloqueaba sin esfuerzo y contraatacaba a voluntad, provocándole a Sasuke un fuerte dolor de cabeza. Neji volvió a zambullirse, solo para ver a Ishiki levantar un dedo hacia él. En el siguiente segundo, varias varillas negras aparecieron de la nada en el suelo. Si Neji no se detenía, sería atravesado de pies a cabeza y perdería su capacidad de luchar en ese mismo instante. Este Sukuna-icon parecía limitarse a encoger y restaurar objetos, pero era tremendamente difícil de controlar. Porque una vez que un objeto se volvía lo suficientemente pequeño, era casi imposible de detectar. Luego, en el instante en que recuperaba su tamaño normal, podía causar daños graves, incluso alcanzar un punto vital. Era extremadamente peligroso. Si Neji y Sasuke no tuvieran una vista especial que les permitiera ver lo que la mayoría de la gente no veía, habrían sido alcanzados hace mucho tiempo. Neji esquivó las barras y avanzó. Pronto, él y Sasuke luchaban juntos, intercambiando golpes con Ishiki, pero rara vez conseguían ventaja. El taijutsu de este tipo es una locura, murmuró Sasuke, recordando una vez más que siempre hay alguien más fuerte. Por suerte, Sasuke ya no era aquel imprudente y arrogante. Ahora estaba tranquilo. Cuando se enfrentaba a un enemigo poderoso, observaba y reflexionaba. En ese momento, buscaba sus puntos débiles. Neji estaba haciendo lo mismo. Aunque no pudiera dominar el taijutsu, eso no significaba que no hubiera manera de ganar. Lo más importante era que la alianza tenía superioridad numérica. Natsuki, su as bajo la manga, aún no se había movido. Neji y Sasuke tenían tiempo para desgastar a Ishiki. Se negaban a creer que no pudieran ganar. Comillas, oye, no te olvides de mí. Naruto, tras extraerse las varillas negras de su cuerpo, se reincorporó a la lucha. 3 luchadores del nivel de los 6 caminos rodeaban a un Tsutsuki. Ahora sí que la batalla tenía algo de espectáculo. La única incógnita era si Ishiki guardaba otros trucos aterradores bajo la manga. ¿Eres realmente molesto?, dijo Ishiki, visiblemente disgustado, levantando una mano hacia Naruto. Naruto esquivó el ataque de inmediato. Varias varillas negras cayeron donde él había estado parado. La expresión de Naruto se tornó grave. Sabía que esa técnica era letal. Si no se daba cuenta, o si reaccionaba un instante demasiado lento, recibiría un golpe. Y si una de esas varas le atravesaba un punto vital, ni siquiera un dios podría salvarlo. Así que tuvo que mantenerse totalmente concentrado. Comillas, vamos, Dactebayo, jutsu de clones de sombra múltiples. Naruto creó clones de sombra. En un instante, densas oleadas de figuras doradas se abalanzaron sobre Ishiki.
Ishiki se mantuvo tranquilo. Con cada movimiento, cada golpe y los ataques con la vara negra combinados con su kunai kona, seguía creando clones uno tras otro. Su taijutsu era monstruosamente fuerte. Ganar solo con taijutsu parecía casi imposible. Los clones de Naruto formaron inmediatamente un Rasengan masivo y lo lanzaron hacia adelante. Ishiki no lo esquivó. Levantó la mano y absorbió el Rasengan masivo en la marca negra de KMA que tenía en la palma. Claramente, el ninjutsu también era inútil contra él. Comillas Amaterasu. Sasuke inmediatamente desató llamas negras. Pero Sasuke también tenía dudas. ¿Acaso Ishiki no podía moverse mientras absorbía técnicas, o simplemente optaba por no esquivar a propósito? E incluso después de ser golpeado por Amaterasu, Ishiki no entró en pánico en lo más mínimo. Eso inquietó a todos. Amaterasu, un taijutsu que reduce todo a cenizas, ¿verdad? Pero parece que nunca ha matado a nadie. Tampoco funcionará conmigo. El ataque de Ishiki fue letal. Por lo que se ve, la marca KMA en su palma podía absorber cualquier ninjutsu. Eso lo convertía en una pesadilla. Ya terminaste de presumir. Ahora me toca a mí, dijo Ishiki. Alzó la mano y unas varas negras brotaron del suelo con furia, como en la danza del helecho joven de Kimimaro. En un instante, los clones de sombra de Naruto fueron aniquilados. Entonces Ishiki desapareció, moviéndose a una velocidad absurda. Sasuke y Neji gritaron al mismo tiempo, comillas Naruto, detrás de ti. Naruto giró sobre sí mismo, pero no vio a ningún enemigo. Al instante se dio cuenta de que Ishiki se había encogido. Naruto comenzó a preparar un Rasengan para contrarrestarlo, pero era demasiado lento. PFF, PFF, PFF. Tres varillas negras atravesaron el abdomen y el hombro de Naruto. Fin del capítulo. Capítulo 477. Comillas Naruto. Sasuke y Neji se sobresaltaron y corrieron hacia Naruto al mismo tiempo. Pero Ishiki fue más rápido. Ya tenía una vara negra en la mano, apuntando directamente a la cabeza de Naruto, listo para acabar con él. Entonces, al instante siguiente, Sasuke usó Ame Tejikara, poder de la mano celestial, para intercambiar lugares con Naruto. Apartó la vara de un tajo y luego le propinó una patada en el estómago a Ishiki. Ishiki salió volando. Neji no iba a desaprovechar esa oportunidad. Giró sus esferas de la búsqueda de la verdad con ambas manos y desató el Jinrin Tenseigan Baku, explosión de reencarnación de la rueda plateada. Un violento tornado se abalanzó hacia adelante, engullendo a Ishiki a su paso. Ishiki apenas se había estabilizado cuando absorbió inmediatamente el tornado con las marcas KMA en ambas palmas. Pero mientras lo asimilaba, un Rasen Shuriken de la esfera buscadora de la verdad apareció disparado desde atrás. Nadie sabía siquiera cuándo Naruto se había puesto detrás de él. La expresión de Ishiki se ensombreció. Rápidamente usó un portal espacio-temporal. Un vacío negro y rojo se abrió como un agujero en el espacio. Ishiki desapareció y reapareció en otro lugar, evitando por poco el Rasen Shuriken del orbe buscador de la verdad. Naruto, Sasuke y Neji mantuvieron su formación alrededor de Ishiki, negándose a dejarlo escapar. Naruto se arrancó las varillas negras del cuerpo y se limpió la sangre de la comisura de los labios. Solo era una suposición, pero está confirmado. Cuando absorbes ninjutsu, no puedes esquivar. Esa es tu debilidad. Sasuke asintió, él también lo sospechaba. Por eso, mientras Ishiki absorbía la explosión de reencarnación de la rueda plateada, Sasuke utilizó un portal espacio-temporal para colocar a Naruto detrás de Ishiki, forzando así un ataque sorpresa. No creían que pudiera derrotar a Ishiki directamente, pero sí confirmó su debilidad. Y una vez que conocías su debilidad, no era difícil explotarla. Solo tenías que forzar a Ishiki a una situación en la que tuviera que absorber ninjutsu, y luego crear una oportunidad durante ese lapso. Natsuki, Orochimaru y Hashirama observaban con evidente interés. Orochimaru se lamió los labios, pasándose la lengua por la cara. Jejeje. Sukuna y Kona, qué técnica tan interesante. Me pregunto si será el taijutsu de Ishiki. Tengo muchas ganas de estudiarlo. Y esas marcas, pueden absorber todo el ninjutsu. Eso no es nada común. El taijutsu de este tipo es fuerte, comentó Hashirama. Como mínimo, comparado con Kaguya, su taijutsu es mucho más fuerte. De hecho, eso se quedaba corto. Ishiki no solo era fuerte en taijutsu, la forma en que fusionaba el taijutsu con sus artes secretas era casi impecable. Su fuerza era tan precisa y limpia que resultaba difícil imaginar cómo Kaguya había logrado realizar aquel ataque sorpresa. En cualquier caso, Neji, Sasuke y Naruto luchando juntos seguían sin tener muchas posibilidades de ganar.
Sin embargo, Natsuki no apartaba la vista de Sasuke. Tenía la sensación de que Sasuke aún estaba lejos de darlo todo. Sasuke ya había desarrollado ambos ojos hasta alcanzar un nivel similar al del Rinne Tenseigan. Su fuerza debería ser superior. ¿Acaso ocultaba su mano deliberadamente, esperando el momento perfecto para lanzar un golpe decisivo? Natsuki no se molestó en adivinar demasiado. Estaba concentrado en localizar al 10 colas, pero después de rastrear esta dimensión minuciosamente, aún no había encontrado nada. Parecía que Isiki había escondido al 10 colas en otra dimensión. Nadie sabía dónde, a menos que Isiki lo invocara en batalla, o que lo derrotaran y exploraran sus recuerdos, no lo encontrarían. Natsuki no tenía prisa, se tomó un momento para observar las otras peleas. El enfrentamiento entre Kakashi y Shino contra el tipo llamado Deepa fue un claro caso de acoso. Deepa parecía capaz de carbonizar su cuerpo, aumentando su dureza y su poder de ataque. No era débil en absoluto, al menos, los insectos de Shino no podían atravesarlo fácilmente. Pero Kakashi era un rival de pesadilla. Kakashi simplemente lanzó un Shuriken Kamui. En el instante en que impactó contra Deepa, el espacio se distorsionó en un giro aplastante, una trituradora espacial que arrancó fácilmente los brazos carbonizados de Deepa. Nunca subestimes el espacio en sí mismo. Daba igual que la carbonización de Deepa fuera dura, incluso si se hubiera carbonizado hasta alcanzar una dureza comparable a la del diamante, seguiría siendo inútil frente al desmembramiento provocado por la distorsión espacial. El estado mental de Deepa se derrumbó instantáneamente. Había sido tan arrogante, debió creer que su carbonización era impenetrable, que nadie podría atravesar su defensa. Pero frente al Shuriken Kamui de Kakashi, eso no significaba nada. ¿Cómo podía aceptarlo? No tuvo otra opción. Poco después, Kakashi y Shino lo sometieron. Al mismo tiempo, los hermanos Abe inmovilizaron rápidamente a Amado. Amado era un científico, hábil para inventar armas avanzadas, pero su destreza en el combate no era impresionante. Por otro lado, la adolescente Delta no era ninguna broma. Incluso los hermanos Abe tuvieron que luchar duro contra ella. Jiraiya luchó solo contra Kashin Koji, pero tras intercambiar golpes, Jiraiya se dio cuenta de que las técnicas de Koji se parecían muchísimo a las suyas. Koji incluso podía invocar a los sapos del monte Miboku. Y la complexión de Koji le resultaba extrañamente familiar, lo que le provocaba a Jiraiya una muy mala sensación. Efectivamente, tras una ráfaga de fuertes ataques de Jiraiya, la máscara de Koji finalmente se hizo añicos. Debajo había un rostro extremadamente joven, aunque la piel parecía casi demacrada y reseca. Jiraiya gritó, comillas, eso es imposible. No tengo hermanos tan jóvenes. Noki, que ya había sometido a Víctor con facilidad, se rió, tal vez sea tu hijo, Jiraiya. Jiraiya negó con la cabeza al instante. Imposible. Absolutamente imposible. Voy a burdeles todo el tiempo, pero nunca dejo embarazada a nadie. Así que no hay manera de que tenga un hijo. Todos se rieron. ¿Quién se creería a un pervertido como Jiraiya? También era un borracho. ¿Quién sabía lo que había hecho por accidente estando ebrio? En ese momento, Amado habló por su cuenta. Recolecté la carne y la sangre de Jiraiya y fabriqué un clon. Ese es Kashin Koji. Y Delta también es un clon. Es un clon de mi difunta hija. Solo me uní a Kara para traerla de vuelta. No me detendrán. Al oír eso, todos sintieron lástima por Amado en silencio durante exactamente un segundo. En un mundo como este, la gente moría todos los días. La muerte de la hija de Amado no fue una tragedia aislada. Si sintieras lástima por todos, te ahogarías en tristeza para siempre. Sí, el amor de Amado como padre era real. Pero apoyar a Isiki seguía siendo un error. Los Tsutsuki eran la mayor amenaza para el mundo shinobi. Debían ser erradicados. Amado optó por ayudar al mal, así que la alianza no iba a contenerse. Aún así, su tecnología de clonación era realmente impresionante. Podría ser algo que podrían aprovechar. Después de todo, la única manera de sobrevivir a la futura catástrofe de una invasión Tsutsuki era aprovechar cualquier ventaja, hacerse con todas las herramientas y fortalecerse. No hay necesidad de sentirse culpable por ello. El poder del enemigo les pertenecía ahora. Tomarlo era la decisión correcta. Fin del capítulo. Capítulo 478. Al ver que todos sometían por completo al enemigo, Natsuki finalmente se relajó. Todos los miembros de Kara eran bastante capaces, pero el único verdaderamente aterrador era Isiki. Mientras Isiki estuviera bajo control, los demás no eran difíciles de vencer.
Después de todo, la alianza había reunido a las élites más importantes de cada aldea. Su fuerza era de otro nivel. Si ni siquiera pudieron con Kara, el mundo shinobi habría sido destruido hace mucho tiempo. Natsuki apartó la mirada y volvió a concentrarse en la batalla de Ishiki. El rostro de Ishiki se veía feo. Claramente, el poder de sus oponentes superaba sus expectativas. Llevaba años escondido en el mundo shinobi tramando planes, pero también era arrogante respecto a su propia fuerza. Aún sabiendo que los supuestos guerreros de los 6 caminos habían sellado a Kaguya, no creía que pudieran ser tan fuertes. Ahora parecía que realmente los había subestimado. Seréis obstáculos para plantar el árbol divino. Ya que habéis venido todos aquí, os borraré. Si la primera etapa de KMA no puede con vosotros, entonces la segunda etapa de KMA lo hará. Mientras Ishiki hablaba, un cuerno le creció repentinamente en la cabeza. Surgió de su sien izquierda, se enroscó alrededor de la parte posterior de su cráneo y luego sobresalió cerca de su sien derecha. Unas marcas negras lo recorrían. Parecía un poco ridículo, pero también hacía que Ishiki se sintiera mucho más peligroso. La presión opresiva que emanaba de él se hizo aún más pesada, como un gigante que se cernía sobre él. Sasuke no se atrevió a correr riesgos. Inmediatamente activó su Susanoo perfecto. Naruto hizo lo mismo, transformándose en su forma dorada del zorro de 9 colas. Los dos, como dos imponentes máquinas de guerra, se acercaron para rodear a Ishiki. Neji no tenía un robot gigante, pero levantó una mano y condensó todas sus esferas de la búsqueda de la verdad en una enorme espada. Era la técnica que Toneri había usado antes, Kinrin Tenseigan Baku, explosión de reencarnación de la rueda dorada. Esa medida fue un golpe duro. Tomarla prestada por un momento no fue gran cosa. Ishiki tampoco dudó. Se abalanzó directamente sobre Susanoo. El gigante Susanoo blandió su enorme espada en un amplio arco que parecía capaz de desgarrar el espacio, pero Ishiki lo esquivó con facilidad. Se lanzó como un rayo contra la hoja de Susanoo, luego, con una explosión de poder en las piernas, saltó. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente al pecho de Susanoo. Una patada logró atravesar las defensas de Susanoo, y al instante siguiente, ese enorme pie estaba justo delante de Sasuke. Por suerte, Sasuke cruzó los brazos a tiempo para bloquear el ataque, pero aún así salió disparado por los aires. Susanoo se hizo añicos al instante. Comillas Sasuke. Naruto entró en pánico. El zorro de 9 colas dorado atacó. Sus garras se agitaban frenéticamente, como si quisiera aplastar a Ishiki hasta convertirlo en pasta. Ishiki seguía escabulléndose, incluso con más facilidad que antes. Has crecido, así que pareces más fuerte, pero eres demasiado lento, mucho más lento que antes. Esto es ridículamente fácil de vencer. Incluso esquivó sin problemas el cañón de energía disparado por el 9 colas dorado. Entonces, de repente, saltó hacia arriba y golpeó, destrozando la cabeza del 9 colas dorado. La transformación explotó y Naruto salió de ella, vomitando sangre mientras caía. Ishiki era despiadado y eficiente. Levantó una mano, a punto de atravesar a Naruto con otra vara negra. Pero entonces le tembló la ceja. Su cuerpo desapareció. La gran espada de Neji se estrelló contra el suelo, y la fuerza bruta partió la tierra de la dimensión alternativa, sacudiéndolo todo violentamente. Pero tal como había dicho Ishiki, ser enorme te hacía poderoso, no rápido. La fuerza destructiva de la explosión de reencarnación de la rueda dorada era absurda. Podía partir la luna por la mitad de un solo golpe, pero si no alcanzaba el objetivo, no servía de nada, y consumía una enorme cantidad de energía. Ishiki simplemente usó su kunai kona, encogimiento, para hacerse más pequeño, más pequeño, más pequeño, absurdamente pequeño. En ese momento, el espadazo de Neji era como si un humano intentara matar un mosquito con una cuchilla. Era prácticamente imposible acertarle, y mucho menos matarlo. Además, Ishiki ya era rápido incluso a tamaño normal, así que esquivó con facilidad. Cuando reapareció, estaba justo delante de Neji. Levantó la mano y lanzó un grupo de varas negras, pero al instante siguiente todas fueron apartadas de un golpe. Ante mis ojos, tu encogimiento no tiene sentido. La voz de Neji era fría. Una fuerza repulsiva brotó de él, y fue eso lo que apartó las varas. Aceleró, acortó la distancia en pocos pasos y volvió a adoptar su postura del puño suave. Ishiki solo sonrió con desprecio. Tenía muchísima confianza en el taijutsu. Pero el cuerpo de Neji comenzó a girar. En un instante, desató el puño suave Senp, rotación de los 6 caminos. Una enorme barrera esférica se formó a su alrededor, reforzada con Senjutsu,
fuerza repulsiva e incluso orbes de la búsqueda de la verdad, se estrelló contra Isiki como un ariete imparable. Isiki salió disparado con tanta fuerza que escupió sangre. Está claro que la técnica de Neji no fue un golpe suave, dolía. Al instante siguiente, Naruto, transformado en oro, volvió a la carga, empuñando un Rasengan ultra, grande, estrellándolo directamente contra la cabeza de Isiki. Isiki estaba completamente harto, levantó una mano y absorbió el Rasengan con la marca KMA. Pero entonces sintió un fuerte golpe en la frente, inmediatamente intentó usar un portal espacio-temporal para escapar. Demasiado tarde. Una larga hoja de un negro intenso irrumpió, distorsionando el espacio mismo. El portal espacio-temporal se vio interrumpido y, con un estruendo, se hizo añicos. Ese giro repentino hizo que Isiki entrara en pánico. Entonces vio a Sasuke, sosteniendo aquella espada negra, continuando su ataque. Por donde pasaba la espada, el espacio se retorcía y se deformaba. Tan solo mirarlo era aterrador. Isiki no se atrevió a ser descuidado. Conjuró una vara negra e intentó bloquear el ataque. La vara se encontró con la hoja negra. El espacio se distorsionó violentamente alrededor de la hoja, y la vara negra se hizo añicos en un instante. Junto con ella, varios de los dedos de Isiki también quedaron destrozados. Ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse. El puño de Naruto se estrelló contra su cara, haciéndolo volar por los aires. Naruto, Sasuke y Neji no perdieron el tiempo, se lanzaron tras él y lo acorralaron de nuevo. Pero tanto Neji como Naruto miraron fijamente a Sasuke, o más bien a la larga espada de color negro azabache que Sasuke sostenía en su mano, con evidente curiosidad. Neji también miró a los ojos de Sasuke e inmediatamente lo comprendió. Sasuke, después de que tus ojos evolucionaron de nuevo, adquiriste una nueva habilidad. Sasuke no lo ocultó. Absorbí el Rinne Sharingan de Madara. Ahora mis dos ojos han evolucionado hasta convertirse en Rinne Sharingan. Mis habilidades han mejorado en todos los aspectos. Y, al igual que ustedes dos, ahora puedo crear orbes de la búsqueda de la verdad. Esta espada se forja transformando un orbe de la búsqueda de la verdad. Puede distorsionar el espacio, de forma similar al Kamui Shuriken de Kakashi. Así que así es increíble. Naruto no pudo evitar sonar un poco celoso. No se esperaba que Sasuke creciera tanto con solo absorber el poder de uno de los ojos de Madara. Era realmente increíble. Natsuki, Orochimaru y Hashirama observaban desde la distancia y también lo habían oído. Los tres estaban sorprendidos. El progreso de Sasuke era impresionante. A este paso, Isiki iba a tener serios problemas. Aún. Los tres estaban allí de pie, charlando en voz alta mientras rodeaban a Isiki. ¿En serio ya ni siquiera consideraban a los Tsutsuki una amenaza? Fin del capítulo. Capítulo 479. Realmente eres una amenaza, entonces no puedo dejarte vivir. Isiki se puso de pie, con una intención asesina que brotaba de él. La fachada de calma de antes, la postura de maestro estratega, había desaparecido por completo. Porque lo entendió perfectamente. Había subestimado gravemente a esa gente. El pánico era inevitable. Ya no podía fingir serenidad y estaba desesperado por acabar con ellos cuanto antes. De lo contrario, no solo habría fracasado el plan del árbol divino. Puede que ni siquiera sobreviva. Tsutsuki Isiki se había ocultado en el mundo shinobi durante más de 1000 años. No había soportado todo eso solo para morir ahora. Su plan era cultivar un fruto de chakra y luego ascender como dios de los Tsutsuki. De lo contrario, ¿para qué habrían servido todos esos años de paciencia y humillación, sino para una farsa? La mirada de Isiki se centró principalmente en Sasuke, o más específicamente, en la hoja de un negro intenso que Sasuke sostenía en su mano. El poder de distorsión espacial que emanaba de esa arma le hacía sentir un peligro real. Así que primero tuvo que matar a ese usuario del Rinne Sharingan. En cuanto a Naruto y Neji, eran problemáticos, pero él confiaba en que podía vencerlos. Isiki dejó de dudar. Sus ojos cambiaron. Uno se convirtió en el Byakugan, el otro se tornó amarillo, con un patrón negro en forma de granos de arroz en la pupila. Era su ojo más singular, su Kokugan, ojo negro. En el instante siguiente, utilizó el poder del Kokugan para invocar algo enorme. Una bestia colosal se alzó como una montaña, con 10 colas que se extendían tras ella. El segundo 10 colas. Finalmente no pudo contenerse y lo sacó a relucir. Natsuki, Orochimaru y Hashirama se iluminaron de emoción. Les preocupaba no poder encontrarlo. Ahora el enemigo se lo había entregado personalmente. Lo cual significaba que el siguiente paso era obvio. Sella a 10 colas. Isiki dio una orden de inmediato.
10 colas, encárgate del de ojos azules y del rubio. En el instante en que terminó de hablar, una grieta se extendió por su abdomen con un chasquido seco. Su expresión se volvió aún más fea. Cerró el Byakugan y el Kokugan. Parece que el cuerpo de Jigen no puede soportar más de mi poder. Si sigo emitiendo energía, este cuerpo se arruinará. Este cuerpo inservible. Nunca fue digno de ser mi recipiente. Maldita sea. Si ya hubiera encontrado un recipiente adecuado, no me vería obligado a esto. Jigen estaba furioso. Se había escondido durante más de 1000 años y aún no había encontrado un recipiente adecuado, así que tuvo que seguir usando el débil cuerpo de Jigen, incapaz de reencarnar. En el momento en que reencarnara en Jigen, solo viviría unos pocos días. Un cuerpo que no pudiera soportar su poder simplemente se desintegraría. Antes de que eso sucediera, tenía que encontrar un nuevo cuerpo e implantarle una marca KMA, o sería un callejón sin salida. Ese miserable cuerpo era la razón por la que se había visto envuelto en este aprieto. O mejor dicho, el hecho de estar atrapado en ese cuerpo fue la razón por la que se vio obligado a esconderse durante 1000 años. De no ser por eso, habría logrado plantar el árbol divino hace mucho tiempo. Lo único que se podía decir era, Isiki tuvo mala suerte. Las demás parejas Tsutsuki cooperaron sin problemas. Solo él fue apuñalado por la espalda por Kaguya y, al borde de la muerte, se topó con un monje frágil como Jigen, lo que lo aprisionó para siempre. Durante años, no encontró un nuevo cuerpo, nunca reencarnó y ahora era perseguido por los más fuertes de la Alianza Shinobi. Fue brutal. Desde el momento en que llegó a este mundo, la mala suerte pareció perseguirlo sin cesar. Si hubiera sabido que sería así, no habría venido ni aunque le hubieran matado a golpes. Sasuke mantuvo a Isiki bajo su atenta mirada. En el instante en que Isiki volvió a desactivar su Byakugan y su Kokugan, Sasuke supo que algo andaba mal con él. Y eso significaba que este era el mejor momento para acabar con él. Él espetó, Neji, Naruto, ustedes dos contengan al 10 colas. Yo me encargaré de los Tsutsuki. Naruto y Neji miraron al 10 colas. Con su fuerza actual, no se sentían abrumados. El poder de los 6 caminos podía someter al 10 colas sin mucha dificultad. Estaban pensando en cómo manejar la situación. ¿Deberían matarlo directamente? O, como el sabio de los 6 senderos, ¿sería mejor dividirlo? Justo en ese momento, Natsuki, Orochimaru y Hashirama se lanzaron hacia adelante. Natsuki dijo, Neji, Naruto, sigan trabajando con Sasuke para encargarse de Isiki, déjennos al 10 colas a nosotros. Orochimaru observaba a Isiki como si fuera un espécimen perfecto. Lo había visto claramente, ese cambio del Byakugan al ojo con forma de grano de arroz. Ese Kokugan tenía que ser el ojo especial de Isiki, igual que el Rinne Sharingan de Kaguya. Lo cual planteaba una hipótesis tentadora. Los Tsutsuki generalmente heredaban el Byakugan, pero cada uno también poseía su propio ojo especial único. Y ese ojo especial era lo más valioso para investigar. Quizás Sukuna y Kona era el Taijutsu de ese ojo. Esto se estaba poniendo cada vez más interesante. Orochimaru se lavó la cara con su larga lengua otra vez, incapaz de resistir la tentación de insistir. Natsuki-kun, ¿por qué no te mueves ya y capturas a ese Tsutsuki? Estoy deseando poner mis manos sobre ese material de investigación. ¿Por qué tanta prisa? No se va a ir a ninguna parte, dijo Natsuki con indiferencia. Esta es la oportunidad perfecta para que Sasuke, Naruto y Neji se fortalezcan. Si podrán resistir mejor la invasión Tsutsuki más adelante dependerá de si mejoran aún más en esta batalla. Ayudemos primero al primer Hokage a sellar al 10 colas. Así tendremos otro guerrero del nivel de los 6 caminos. No te preocupes, no te faltará material de investigación en el futuro. Orochimaru sonrió, con una satisfacción escalofriante. Jejeje. Bien, el impaciente soy yo. Confío en ti, Natsuki-kun. Entonces, primero, veamos si el primero puede tener éxito. Mientras hablaba, los ojos de Orochimaru se volvieron azules. El Tenseigan se activó. Sin embargo, Orochimaru aún no parecía capaz de formar las esferas de la búsqueda de la verdad. Quizás acababa de obtener este nuevo cuerpo y su dominio del Tenseigan aún no era lo suficientemente profundo. Aún así, era más que suficiente para enfrentarse al 10 colas. Orochimaru usó la atracción gravitatoria sobre el 10 colas, tirando violentamente de su enorme cuerpo. El 10 colas rugió de furia y lanzó una garra gigantesca contra Orochimaru. Liberación de madera, Jutsu del dragón de madera. Hashirama respondió de inmediato. Al instante siguiente, un enorme dragón de madera se enroscó y se aferró a la garra del 10 colas.
El dragón de madera de Hashirama no era simple, no solo inmovilizaba, sino que también absorbía chakra, al igual que cuando Hashirama rompió sin esfuerzo el Susanoo blindado de Madara. Pero ahora el enemigo era el 10 colas. El dragón de madera parecía enorme, pero frente al 10 colas apenas era una locha. El 10 colas se enfureció aún más, extendió múltiples garras, agarró al dragón de madera y lo despedazó violentamente. Luego abrió la boca y lanzó una gigantesca esfera de energía, intentando pulverizar a esos molestos mosquitos. Pero al segundo siguiente, la esfera de energía se desvaneció, transferida por Iraisin. A lo lejos, se produjo una explosión aterradora, y una nube en forma de hongo se elevó al cielo. Menos mal que coloqué sellos del dios del trueno volador en otro lugar con antelación, dijo Tobirama con frialdad. De lo contrario, lidiar con la bomba bestia con cola del 10 colas sería un verdadero problema. Fin del capítulo. Capítulo 480. Natsuki lo dijo así, pero su tono era demasiado tranquilo. Tanto Hashirama como Orochimaru se quedaron sin palabras. El viejo Natsuki nunca había actuado con tanta frialdad. ¿Sería porque estaba a punto de ser padre y hasta su personalidad había cambiado? Natsuki no perdió el tiempo. En ese mismo instante, abrió la séptima puerta del Choki. Al instante siguiente, se teletransportó a la espalda del 10 colas. Primero, dejó un sello del dios del trueno volador. Luego lanzó un puñetazo directo hacia abajo. La aterradora fuerza destrozó la espalda del 10 colas hacia adentro. El 10 colas lanzó un grito tan brutal que parecía que le estaban desgarrando las entrañas. Y su enorme cuerpo se estrelló contra el suelo con un estruendo. El suelo mismo explotó, convirtiéndose en un cráter gigante al impactar. Con la séptima puerta, Natsuki ya había alcanzado el nivel de poder de los 6 caminos. Enfrentarse al 10 colas no suponía ningún problema. Derribarlo de un solo golpe era, para todos los que lo veían, algo totalmente previsible. Pero los ojos de Isiki se abrieron de par en par. Comillas, ¿qué demonios eres? ¿Cómo puedes derribar al 10 colas de un puñetazo? Isiki realmente no podía entenderlo. Natsuki parecía una persona común y corriente, no había heredado los ojos de Kaguya, ni parecía tener su mismo linaje. Sin embargo, el poder de Taijutsu que acababa de desatar era absurdo, completamente irracional. Incluso con la información que tenía sobre Natsuki, incluso sabiendo que era uno de los luchadores de los 4 o 6 caminos del mundo shinobi, Ishiki nunca se imaginó que Natsuki pudiera ser tan fuerte. Neji se burló, deberías estar agradecido de que Natsuki no te atacara desde el principio. Es el más fuerte de los 4, podría aplastarte en minutos. Ishiki claramente no lo creía, comillas imposible, absolutamente imposible. Lo creas o no, hoy has terminado. Naruto volvió a cargar, y el jutsu de clones de sombra múltiples estalló una vez más. Con sus reservas de chakra actuales, dividirse en 5000 clones no suponía ningún problema, y con su taijutsu enormemente perfeccionado, el clon de sombra múltiple era realmente aterradoramente efectivo. Incluso con KMA etapa 2, Ishiki estaba siendo rodeado hasta la muerte. Con Neji y Sasuke buscando constantemente oportunidades, Ishiki permaneció inmovilizado y pasivo. Pero Ishiki estaba aún más preocupado por el 10 colas. Tenía un mal presentimiento sobre ese tal Natsuki. Estaba seguro de que Natsuki tramaba algo y que había que detenerlo. Excepto que Ishiki estaba atado por esos 3 y no podía prestarle atención al 10 colas en absoluto. Por otro lado, Orochimaru se elevó en el aire por encima del 10 colas y liberó una fuerza repulsiva desde arriba, presionándolo hacia abajo para que no pudiera moverse. Hashirama desató su técnica de elemento madera, inmovilizando las extremidades, la cola e incluso el enorme torso del 10 colas, sin dejarle ninguna posibilidad de escapar. Comillas Natsuki, Orochimaru, coordínense conmigo. Hashirama gritó e inmediatamente usó el jutsu de clones de sombra, creando 3 clones. Natsuki también creó 3 clones. Juntos, formaron un equipo de 8 personas. Se separaron y se colocaron en diferentes posiciones, comenzando a formar un sello de los 8 trigramas. Técnica de sellado, 8 trigramas, 64 sellos. 8 personas utilizando el sello de los 8 trigramas a la vez significaban un total de 64 sellos, 8 veces la fuerza del sello que una vez había contenido al 9 colas. No tenían otra opción. Hashirama no tenía Rinnegan, así que no podía dominar al 10 colas. La única alternativa era reforzar la técnica de sellado y forzar su cierre. Si eso aún no fuera suficiente, irían a 8 trigramas 128 sellos. Por muy fuerte que fuera el 10 colas, permanecería encerrado.
Cuando los 8 activaron juntos la técnica de sellado, los 10 colas instintivamente sintieron el peligro y comenzaron a forcejear violentamente, llegando incluso a liberarse de las ataduras de la técnica de liberación de madera. Pero Orochimaru aumentó su poder repulsivo, moliéndolo sin cesar contra el suelo. Escapar era imposible. Comillas rugido. El 10 colas gritó, estridente, casi como si estuviera pidiendo ayuda. El rostro de Isiki cambió al instante. Comillas, esto no pinta bien. Están sellando al 10 colas. No puedo permitir que lo consigan. Naruto, Sasuke y Neji lo entendieron de inmediato, y los tres sonrieron. Así que Natsuki y los demás habían estado esperando al 10 colas desde el principio. Planeaban crear otro Jinchuriki del 10 colas. Si lo lograban, la alianza obtendría otra potencia al nivel de los 6 caminos, fortaleciendo enormemente su bando. Lo que significaba que Naruto, Sasuke y Neji tenían una misión. Sujeta a Isiki. Comillas Rasen Shuriken del orbe buscador de la verdad. Comillas 8 trigramas, 128 palmas de vacío. Comillas corte espacial. Los tres desataron sus ataques más poderosos a la vez. 3 fuerzas aterradoras engulleron a Isiki por completo. La expresión de Isiki se tornó feroz. Dejó de contenerse y activó el Kokugan de nuevo, reduciendo instantáneamente el tamaño de los ataques y anulando por completo el daño. Acto seguido, canceló la citación. Con un estruendo, el 10 colas desapareció del lugar donde se encontraba. Grieta. La fractura en el abdomen de Isiki se ensanchó aún más. Abrir el ojo de nuevo le había causado un daño grave a su cuerpo, que ya no podría sostenerlo por mucho tiempo. Cerró el Kokugan, con el rostro tan sombrío que podía matar. Naruto, Sasuke y Neji vieron que no lo habían detenido, pero no se desanimaron. De hecho, sonrieron. Sabían que Natsuki se había preparado para cualquier eventualidad. Si aparecía el 10 colas, no permitiría que escapara, así que no había de qué preocuparse. Y para que Isiki pudiera salvar al 10 colas, su propia situación claramente había empeorado. El resto de la pelea iba a ser divertido. Hashirama gritó, comillas Natsuki, trae de vuelta al 10 colas. Orochimaru ocupó inmediatamente el lugar de Natsuki en la formación de sellado y continuó con el sello de los 8 trigramas. El cuerpo principal de Natsuki desapareció en un instante. Cuando regresó, arrastró consigo al enorme 10 colas. El sello que Natsuki había dejado en la espalda del 10 colas era para este preciso momento. Dado que el 10 colas se había mostrado, no se le permitiría correr. El 10 colas quedó momentáneamente aturdido. Antes de que pudiera siquiera procesar lo sucedido, Natsuki lo estrelló contra el aire con un cañón de aire del puño del dragón, inmovilizándolo por completo. La formación de sellado de los 8 trigramas volvió a presionarlo inmediatamente. Por un instante, el 10 colas pasó de la furia al terror, tan abrumado que incluso olvidó aullar. Isiki se dio cuenta de que Natsuki le había tendido una trampa, y la rabia casi le partió el cráneo, pero su estado de salud empeoraba y no podía hacer nada al respecto. Comillas maldita seas, me obligaste a hacerlo. Los ojos de Isiki se volvieron maníacos. Activó el KMA en el cuerpo de Jigen. Él eligió la reencarnación. En ese momento, ya no podía permitirse pensar más. Olvidar si el 10 colas sería sellado. Este cuerpo no podía seguir luchando. Si lo forzaba, el único resultado sería el colapso. Así que tuvo que reencarnar. Si actuaba con la suficiente rapidez, tal vez aún podría acabar con esta gente. Y una vez muertos, podría elegir entre ellos un recipiente útil y completar una nueva reencarnación. Sin importar que, tenía que arriesgarse. Pero el equipo de Hashirama era más rápido. Cuando los 8 sellos de los 8 trigramas cayeron con fuerza, el enorme cuerpo del 10 colas quedó sellado, introducido a la fuerza en el cuerpo de Hashirama. En el instante siguiente, con un siseo agudo, el cuerpo de Hashirama comenzó a transformarse. Fin del capítulo. Capítulo 481. Zumbido. Una aura poderosa se extendió hacia afuera. Todo el cuerpo de Hashirama se tornó blanco. Su armadura roja original se convirtió en una túnica blanca. Le brotaron cuernos de la frente, varias esferas de la búsqueda de la verdad lo rodearon y sostenía un bastón Sakujo en la mano. Al igual que Madara en aquel entonces, tenía un aspecto noble, solemne e increíblemente fuerte. Madara probablemente estaría feliz, murmuró Hashirama para sí mismo. Aunque nuestros objetivos fueran diferentes, ambos nos convertimos en Jinchuriki del 10 colas. Es como si el vínculo que se rompió entonces se hubiera restablecido. Usaré este poder, y también la parte de Madara, para proteger el mundo shinobi. Realmente no podía olvidar a su antigua amante. Ahora,
Con sus recuerdos completamente restaurados, ese sentimiento se hacía aún más evidente. Aún así, el inmenso poder lo llenó de euforia. Ya no tenía que quedarse al margen y simplemente observar cómo esos jóvenes luchaban contra monstruos. Él también se unía a la batalla. El revuelo en este lado, naturalmente, atrajo la atención de todos. Los rostros de los miembros de Kara cambiaron drásticamente. Claramente, no esperaban que Asirama eligiera convertirse en el Jinchuriki del 10 colas. Con ello, la alianza Shinobi se fortaleció aún más, y sin el 10 colas, el plan de plantación de árboles de la organización fracasó estrepitosamente. Por supuesto, si lograran recuperar al 10 colas, el plan podría continuar. Pero viendo la situación ahora, olvídense de recuperar al 10 colas. Ni siquiera estaban seguros de poder salvar sus vidas. Mientras tanto, la alianza estaba eufórica. Nadie lo sabía de antemano, así que ver a Asirama convertirse en el Jinchuriki del 10 colas y entrar con éxito en el reino de los 6 caminos los llenó de una alegría desbordante. La alianza estaba ahora extremadamente unida, y con los Tsutsuki como una amenaza existencial externa, tener más potencias de primer nivel en su propio bando era, sencillamente, una victoria aplastante. Aunque todos los guerreros del nivel de los 6 caminos se encontraban en Konoha, esta ciudad demostró una sinceridad genuina, no solo se abstuvieron de abusar de su poder, sino que tampoco aprovecharon la oportunidad para unificar el mundo shinobi. Incluso compartieron técnicas poderosas como Irai-Shin, dios del trueno volador, y Achimon Tonk, 8 puertas, lo cual fue admirable tanto por su fuerza como por su visión estratégica. Así que, naturalmente, nadie puso objeciones. Todos creían que si la gente de las otras aldeas alguna vez tenía la oportunidad de entrar en el reino de los 6 caminos, Konoha definitivamente también los apoyaría. Tobirama sonreía de oreja a oreja. Así que eso era lo que te tenía tan misterioso últimamente, hermano mayor. Para serte sincero, me has sorprendido mucho. Solo puedo decir, magnífico. Otros también levantaron el pulgar. Comillas primero Kage, Sama, muy bien hecho. Natsuki y Orochimaru intercambiaron una mirada y ambos asintieron. El sello del chisme 64 era extremadamente estable, atrapando por completo al 10 colas para que no pudiera moverse en absoluto, mientras le extraía energía a la fuerza. Por lo tanto, la fuerza actual de Asirama definitivamente no era débil. No solo habían frustrado el plan enemigo de plantar árboles, sino que también habían aumentado su propio poder. No podía haber un resultado mejor. Allí, Naruto, Sasuke y Neji también parecían satisfechos. El éxito de Asirama fue, sin duda, un gran estímulo. A continuación, lo único que tenían que hacer era derrotar a Tsutsuki y Shiki. Comillas malditos bastardos. No los perdonaré. Ishiki estaba completamente fuera de sí. Su presencia se transformó por completo, su rostro y piel se volvieron mortalmente pálidos, los patrones karma de su cuerpo desaparecieron, su Byakugan izquierdo y su ojo negro derecho se abrieron por completo. Y solo el ojo negro derecho tenía gruesas marcas parecidas a cejas dispuestas a su alrededor. También había muchos más tatuajes con patrones Magatama en su. Parecía más frío, más arrogante, como si considerara a todos los seres vivos como insectos. Reencarnación exitosa. Tsutsuki Ishiki había regresado por completo. Aunque su esperanza de vida fuera corta, el actual Ishiki era, sin duda, terriblemente fuerte. Naruto, Sasuke y Neji sintieron de inmediato una intensa presión. Ninguno se atrevió a bajar la guardia ni un instante. Continuaron rodeando al enemigo con firmeza, y esperaron el momento oportuno para atacar. Pero Ishiki no podía esperar. Se movió como un silbido y desapareció, encogiéndose claramente de nuevo, y su velocidad era aún mayor. Neji y Sasuke lo atraparon de inmediato, lanzando ataques al unísono mientras advertían, comillas primero Kage, Sama, va a por ti. Asirama recuperó la concentración y sintió que el peligro se acercaba, pero ahora rebosaba confianza. Tenía la intención de enfrentarse a Ishiki cara a cara y comprobar por sí mismo el verdadero poder de un Tsutsuki. Zas, Ishiki se reveló, el ataque aéreo divino encogido por su kunai kona y los cortes espaciales detrás de él fueron reducidos por el poder de su ojo negro y, sin causar daño ni obstrucción alguna. Levantó la mano, apuntando a Asirama, a punto de matar al Jinchuriki del 10 colas en el acto. Pero Asirama extendió la mano y, con gran destreza, agarró varias varas negras, neutralizando así el ataque de Ishiki con facilidad. Para todos los que lo presenciaban, fue algo increíble. Ishiki no lo creyó, pensando que era pura casualidad, así que lanzó otra andanada de varas negras.
Y sin embargo, Hashirama simplemente recogió con ambas manos un montón de varillas negras y las arrojó al suelo. Los ataques de Isiki no tuvieron ningún efecto. Isiki estaba completamente atónito. Comillas imposible. ¿Cómo pudiste derrotar a mi Sukuna Ikona? No puedes ser tan fuerte. Hashirama mantuvo la calma. No soy lo suficientemente fuerte. Mi fuerza podría incluso ser inferior a la tuya, pero tus ataques con la vara negra, por muy pequeños que los hagas, siguen siendo proyectiles. Si prestas suficiente atención, puedes detectarlos. Y si puedes detectarlos, puedes interceptarlos. Es un curso obligatorio para los shinobi. ¿Acaso tú, un Tsutsuki, no lo sabes? Maldita sea. Isiki estaba furioso. Sentía que Hashirama no intentaba burlarse de él, sino que simplemente estaba diciendo la verdad. Pero ese tono, esa forma tan directa de decirlo, hizo que se sintiera como la peor clase de humillación. Naruto, Sasuke y Neji se miraron entre sí, pues aparentemente tampoco podían interceptar las varas negras con las manos desnudas. Aunque Sasuke y Neji pudieran ver las varas a simple vista, agarrarlas seguía pareciendo prácticamente imposible. Porque las varillas eran demasiado rápidas. ¿Y cómo lo hacía el primer Hokage? En realidad, fue la experiencia. Hashirama fue el dios de los ninjas durante la era de los estados combatientes. Había librado incontables batallas, y para él, nada era más fundamental que protegerse de los proyectiles. Por pequeños que fueran, no escapaban a su percepción. Antes, tal vez no habría podido detenerlos, pero ahora era Hashirama de los 6 caminos. Atrapar varas negras, naturalmente, no era un problema. Lo que probablemente no esperaba era que este tipo de manejo simple quebrara por completo la mentalidad de Isiki. Comillas, no lo creo. Te voy a matar. Devuélveme al 10 colas, rugió Isiki y se lanzó al ataque, entrando directamente en combate cuerpo a cuerpo con Hashirama. Para ser justos, el taijutsu de Isiki era realmente fuerte, al menos mucho más fuerte que el de Kaguya, pero el taijutsu de Hashirama era claramente superior al suyo. Después de una ráfaga de intercambios, Isiki no pudo obtener ninguna ventaja. Incluso cuando intentaba ocasionalmente agrandar una vara negra para un ataque sorpresa, Hashirama la recogía con indiferencia, dejándola inservible. Ese resultado solo enfureció más a Isiki. Desplegó aún más poder, decidido a matar a golpes a Hashirama. Luego usaría varas negras para clavarlo al suelo y ver si seguía actuando con tanta arrogancia. Lo que Isiki no sabía era que Hashirama en realidad se lo estaba pasando de maravilla. Fin del capítulo. Capítulo 482. Todos los que salieron ilesos de la era de los estados combatientes fueron, sin excepción, personas con una mentalidad belicosa. Hashirama aún lo recordaba. La última vez que había tenido una batalla verdaderamente emocionante con Madara fue, bueno, la última vez. Aunque finalmente se vio obligado a matar a su mejor amigo con sus propias manos, la pelea en sí había sido intensamente gratificante. Porque el baile de Madara era realmente hermoso. Porque la intención de Madara residía enteramente en puños y pies. La batalla era felicidad, y una batalla en la que podías darlo todo era la felicidad más pura de todas. Hashirama se desató. Cada movimiento que ejecutaba había sido perfeccionado en incontables combates, alcanzando un poder extremo. Incluso contra un monstruo ancestral que había vivido durante más de 1000 años, no cedió ni un ápice. Isiki luchó con creciente frustración y, de forma decisiva, desveló un nuevo movimiento. Comillas Daikokuten. Su ojo negro parpadeó, y enormes pilares de piedra aparecieron repentinamente de la nada, desplomándose para someter a Hashirama. Daikokuten y Sukuna Ikona formaban parte de los Jutsu del Ojo Negro. Podían almacenar cualquier objeto encogido dentro de un espacio atemporal e inmóvil, para luego invocarlo en cualquier momento y atacarlo. En su vida cotidiana, a Isiki le encantaba llenar ese espacio inmóvil con objetos al azar. Para él, los pilares de piedra gigantes no eran más que trastos. Aún así, los pilares eran realmente enormes, y aparecieron incluso más repentinamente que las varillas negras. Aquello pilló a Hashirama totalmente desprevenido. Hashirama no tuvo tiempo de esquivar. Gruesas ramas brotaron automáticamente de su cuerpo, apuntalando con éxito cada pilar que se encontraba sobre él, pero la pesada bota de Isiki ya estaba frente a su pecho. ¡Pam! Hashirama salió disparado de una patada, rodando varias veces por el suelo antes de detenerse a duras penas. Y cuando todos volvieron a mirar, vieron un enorme agujero en su pecho. Antes de que nadie pudiera preocuparse, la herida se reparó sola al instante. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a la normalidad, sin rastro alguno de la lesión.
Orochimaru no pudo evitar lamerse los labios mientras exclamaba, como era de esperar del primer Hokage, Sama, esa recuperación es tan asombrosa como siempre. Natsuki asintió también, sin sorprenderse en lo más mínimo. El elemento madera de Hashirama siempre había sido anormal, su chakra del elemento Yang siempre había sido absurdamente poderoso. Ahora que había entrado en los 6 caminos, se había vuelto aún más imparable. Una simple herida externa no significaba prácticamente nada. Naruto, Sasuke y Neji, que originalmente habían planeado observar un poco más, finalmente se relajaron al ver eso e inmediatamente se lanzaron también a la acción. Antes, habían pensado que Hashirama podría vencer a Ishiki y ganar por sí solo. Ahora que era evidente que no podía, lo atacarían juntos. No tenía sentido perder el tiempo ni arriesgarse a que surgiera algún otro imprevisto. Una vez que Hashirama se recuperó, también se lanzó de inmediato. 4 contra 1 era una mala noticia para Ishiki. Se enorgullecía de su taijutsu, pero al enfrentarse a tantos luchadores de élite, empezaba a sentirse al límite. Parecía que tendría que usar toda su fuerza. De lo contrario, él sería quien estaría en peligro. Cuando los 4 se acercaron, su ojo morado volvió a iluminarse. Daikokuten, Daikyoten. Al segundo siguiente, unos cubos negros gigantescos aparecieron repentinamente en el aire, para luego estrellarse contra el suelo con repetidos estruendos. Hashirama frunció el ceño. Varias esferas de la búsqueda de la verdad se reunieron al instante y formaron una enorme mano negra para sujetar el primer cubo. Pero el cubo no solo era enorme, sino también increíblemente pesado. Su mano, formada por las esferas de la búsqueda de la verdad, apenas podía contenerlo, temblando bajo la presión. Naruto, Sasuke y Neji optaron por esquivar sin dudarlo, porque todos podían sentir lo peligrosos que eran esos cubos. Eran realmente extraños. Nadie sabía de qué estaban hechos. Su superficie de un negro intenso estaba grabada con patrones espirales cuadrados de color rojo, como si siempre hubieran sido así de enormes y solo se transportaran porque Sukuna y Konoha los había encogido. Más importante aún, los cubos parecían bloquear completamente la detección. Era casi imposible detectar los ataques repentinos con antelación. ¡Bum! Un segundo cubo cayó encima, y el peso se disparó instantáneamente hacia arriba. La mano de Hashirama que sostenía la esfera de la búsqueda de la verdad se hizo añicos, y Hashirama quedó inmovilizado en el suelo bajo 2 enormes cubos. Afortunadamente, al instante siguiente, Hashirama emergió de la tierra a cierta distancia, y todos finalmente soltaron un profundo suspiro de alivio. Hashirama les advirtió con voz grave, chicos, estos cubos son peligrosos. No intenten bloquearlos a la ligera y tengan cuidado con los ataques sorpresa. Si los pillan desprevenidos, pueden morir. Comillas entiendo. Naruto, Sasuke y Neji, sinceramente, ni siquiera necesitaban que se lo recordaran. A simple vista, se dieron cuenta de que los cubos negros no eran normales. Esta era la carta ganadora de Ishiki. Un momento antes, ni siquiera podía tomar la delantera en un 1 contra 3. Ahora que la había usado, la situación dio un giro inesperado y los 4 se encontraron instantáneamente en desventaja. Un Tsutsuki no iba a ser nada sencillo. Natsuki preguntó, Orochimaru, ¿puedes decirme qué son esos cubos? Orochimaru observó con el Tenseigan, pero negó con la cabeza. Una sustancia muy extraña, probablemente algo del espacio. No solo es increíblemente pesada, sino que también bloquea la percepción del chakra. Nunca la había visto. Pero es interesante. Esto también será uno de mis materiales de investigación. Quizás pueda forjar algunas herramientas ninja aterradoras con ella. Los cubos eran realmente especiales, incluso más especiales que los materiales del árbol divino. Era difícil no sentir curiosidad. Si se pudieran convertir en herramientas ninja, sin duda serían increíblemente resistentes. Natsuki parecía realmente expectante. No te preocupes, no te faltarán materiales. Mira todos esos cubos. Me preocupa más que no puedas investigarlos todos. Orochimaru se lamió la cara con la lengua. No tienes que preocuparte de si puedo llevar a cabo la investigación, pero los materiales que necesito no pueden faltar. De lo contrario, ¿no sería un científico como yo un desperdicio? En lo que respecta a la investigación, Orochimaru tenía una confianza suprema. Era el científico más brillante del mundo shinobi, su nivel de investigación estaba décadas por delante del de los demás. ¿Quién podría compararse con él? Amado de los 3 caminos, ¿a quién menosprecias? Mi tecnología de clonación es mejor que la tuya. Boom, boom, boom. Los cubos de Daikiten seguían cayendo como una tormenta.
Y después de que cada cubo aterrizara, Sukuna y Kona lo encogía de nuevo, luego lo agrandaba otra vez en el cielo y lo dejaba caer una vez más, estrellándose contra el suelo en un bucle frenético. Mientras Isiki no detuviera la técnica, la lluvia de cubos tampoco cesaría. En ese caso, Hashirama y los demás no tenían ninguna posibilidad de acercarse, y mucho menos de derrotarlo. Al ver eso, Sasuke inmediatamente invocó dos escudos con forma de paletas de pon de gran tamaño y se los ató a los antebrazos. Con un enérgico empujón de ambos brazos, logró apartar los cubos que caían hacia un lado. Isiki se quedó paralizado por un instante, para luego intensificar de inmediato el bombardeo de cubos contra Sasuke, pero Sasuke alzó los brazos por encima de la cabeza, y los escudos con forma de paleta de pon siguieron desviando los cubos, incapaces de detener su avance. Hashirama lo reconoció al instante. Esas son las Gumbai de Madara, ¿verdad? Recuerdo que se hicieron añicos durante nuestra batalla. Neji también reaccionó. Después de la guerra, Natsuki le dio todos los fragmentos del Gumbai a Sasuke. Parece que Sasuke reforjó lo que quedaba para crear dos pequeños escudos. El Gumbai estaba hecho de material del árbol divino y tiene el poder de desviar cualquier ninjutsu. No esperaba que pudiera desviar ni siquiera estos extraños cubos. No lo dudes, apoyemos a Sasuke. Naruto hizo la llamada al instante. Usó Takage Bunshin no Jutsu, técnica de clones de sombra múltiples, enviando una gran cantidad de clones de sombra que cargaron hacia adelante para presionar a Isiki. Como mínimo, tenían que dividir la atención del enemigo. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.